Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Janet Taveras. En breve conoceremos un poco sobre ella. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Janet Taveras, quien es médico psiquiatra. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Yo honrada de estar contigo esta noche. Doctora, es la primera vez que la tenemos en nuestro programa. Entonces, aquí vamos a ir un poquito al aspecto personal. Sabemos que en el área de la medicina casi siempre uno se va por un área, o por un mentor o por una experiencia. ¿Por qué fue que se decidió ir por el área de la psiquiatría? Bueno, realmente en el proceso, tú sabes, formativo, al final de la carrera, yo me di cuenta de la importancia de lo que es la parte humana, ¿no? La esencia de la persona. Y pues gracias a mis maestros que estuve en la universidad y pues de la parte vivencial, me di cuenta de cómo el ser humano podría perder esa esencia por una enfermedad, que es justamente lo que hoy en día nosotros los médicos psiquiatras tratamos, que son trastornos en la parte de la conducta y en la esfera mental. Y pues entender y ver que uno puede ayudar a un ser humano a restablecer esa parte de conectarse consigo mismo, de poder ser una persona que sea funcional, que dé total capacidad a sus habilidades, pues para mí fue algo como asombroso. La primera impresión me maravilló y hasta el día de hoy sigue siendo mi principal motor. Pero eso es una vocación real, doctora, en verdad. Doctora, vamos a tocar un tema bastante importante y que realmente siento que después de la pandemia ha adquirido otros colores, que es la salud mental en nuestro país. Lo primero que entiendo que debería preguntarle es qué usted considera desde su aspecto médico que es la salud mental. Sí, bueno, la salud mental diríamos que es un estado de equilibrio, de bienestar, en el cual una persona puede tener la capacidad de superar las adversidades, o sea, tener esa capacidad de resiliencia, de seguir adelante a pesar de las dificultades, de poder ser funcional
a sus expectativas Sí. y también, claro está, de contribuir no solamente en su crecimiento personal, sino también dentro de su entorno social. Entiendo. Entonces es un estado donde ese individuo puede ser productivo, puede ser un beneficio para sí mismo y para el entorno que le rodea. Sí. Doctora, la salud mental generalmente, he escuchado mucho que hay una pequeña línea entre estar en la realidad e irse, y entonces perder esta salud mental. ¿Por qué esa línea se le puede ir a una persona y perder ese equilibrio? Sí, realmente como todas las patologías del ser humano, nosotros tenemos ciertos límites o ciertos bordes que no están muy definidos. Okay. Pero como todo es cuestión, como menciono mucho la palabra equilibrio o balance, Sí. sabemos que en la parte conductual no solamente hay un factor físico o biológico implicado, sino también que hay factores psicológicos y sociales. Entonces, sí vemos cómo a veces hay individuos que, aunque tenemos toda una ecuación para que tengan una salud mental óptima, pueden desarrollar igual trastornos de salud mental, Sí. pero a la vez tenemos todo lo contrario, individuos o personas que pasan adversidades y situaciones tanto por la herencia o la carga genética, por los mismos factores en el desarrollo de su vida que no les juegan a favor y sin embargo pueden tener un buen estado de salud mental. Entiendo. Entonces, como todo en salud, siempre decimos que 2 y 2 no son 4. En psiquiatría y en salud mental la ecuación se hace incluso más compleja, porque Entiendo. tenemos que ver esa esfera integral del individuo. Entonces, uno poder decir, bueno, en este punto fue que todo quebró o hasta este punto era que todo marchaba bien o se le adjudica a esta situación en particular, se hace un poquito difícil, Sí. porque los trastornos de salud mental son multifactoriales en su gran mayoría, entonces es bastante complejo. Sí. Y entre estos multifactoriales, ¿existen condiciones genéticas o pueden ser situaciones externas que se le presentan a una persona individualmente? Normalmente puede tanto tener un factor genético que se ha comprobado, hay una vinculación directa entre tener padres o tener abuelos o tener tíos o familiares de primera línea cercanos que hayan padecido alguna condición de salud mental, hace que las posibilidades y probabilidades de uno desarrollarla sean mayores. Sí. Pero también el factor social o el entorno donde esta persona se desarrolla y crece, pues juega un factor importantísimo. Sí. Sabemos que la mayoría incluso de los trastornos mentales se comienzan a experimentar desde la niñez y la adolescencia. Lo que pasa es que muchas veces por el desconocimiento pasan desapercibidos y obviamente ya se vienen a detonar o vienen a tener un nivel de severidad cuando este individuo pues alcanza la adultez y es más consciente de que algo no está bien o que puede o necesita buscar ayuda. En nuestro país, ¿cuál serían los trastornos que ahora mismito se encuentran más frecuentes? Realmente ahora mismo estamos igual que a la par que a todo el mundo. Ajá. Lo que es la depresión y la ansiedad son los 2 trastornos más prevalentes que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad. Y obviamente lo posterior a la pandemia, Sí. todo lo que incidió no solamente en el aspecto social o físico por aquellos que los padecieron, en el aspecto psicológico y conductual fue un agravante terrible. Sí. Entonces, hoy en día todavía estamos viendo todas esas consecuencias que vinieron como parte de ese proceso y donde priman sobremanera lo que es tanto los trastornos de ansiedad como lo que es la depresión. Sí, doctora, le voy a hacer una pregunta que es un poquito hasta espinosa, pero es una realidad. Sabemos que tenemos a San Google. Sí. Y ahora cualquiera escucha un término psiquiátrico y de una vez se autoevalúa y se autodiagnostica y dice sufro de esto. Pero me imagino que hay estudios que deben realizarse para saber si alguien sufre de una condición y cuál es esta. ¿Cuáles serían esos métodos diagnósticos que usted tiene en su consulta para poder evaluar de una forma certera un paciente psiquiátrico? Sí, es muy importante tu pregunta, porque si bien es cierto hay una desinformación popular que creemos Exacto. que viendo un video de TikTok o simplemente viendo una publicación en Instagram, llegamos a conclusiones muy prontas o como tú dices, preguntándole al doctor Google que todo lo sabe. Y sí, es el pan de cada día que nos llega a la consulta, el paciente ya con su diagnóstico bajo el brazo, de yo busqué y tengo tal cosa. A veces tiene un beneficio, porque si el acceso a la información
vamos a decir, de segura, una información bien dimensionada, puede ser provechoso para los pacientes, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay mucha desinformación. Entonces, realmente nosotros los médicos psiquiatras tenemos varios puntos de referencia, desde el principal, que es nuestro manual diagnóstico, que es el que mayormente nos guiamos en esta región del mundo, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, donde hay criterios. Hay criterios establecidos para cada una de las patologías y son criterios que implican síntomas, que implican cómo se manifiestan estos síntomas, cómo te afectan estos síntomas, qué tanto tiempo debes de tenerlos y pues tomando en cuenta al menos esos puntos fundamentales son parte de cómo llegamos a establecer los diagnósticos. O sea, todo tiene una clasificación y un orden que nosotros como profesionales tenemos que manejar al dedillo. Entonces, la principal herramienta que tenemos nosotros en la evaluación es la parte clínica, la valoración clínica. Y claro está, podemos complementarla con pruebas psicométricas que utilizamos también a veces en la mayoría de las ocasiones para medir o para ver una evolución de nuestros pacientes de una primera evaluación hasta un seguimiento. Entiendo. Pero la principal herramienta es esa valoración clínica en función a, pues obviamente este conocimiento que nosotros tenemos con todos los criterios que deben cumplir cada una de las patologías en salud mental. Sí. Dependiendo de la patología que el paciente pueda presentar o del trastorno que pueda presentar, ¿hay una forma de recuperarse o simple y llanamente ya el paciente se pierde a través de este trastorno? Pierde su capacidad social y su capacidad de integración social. Sí, excelente la pregunta porque muchos pacientes tienen miedo. Exacto. Tienen mucho miedo a primero llegar a un psiquiatra e incluso vemos que otros colegas los refieren porque notan que está teniendo dificultad en su día a día para dormir, ver el apetito o cualquier otra alteración que el otro profesional pueda tener una impresión. Y pues cuando les dicen tienes que ir al psiquiatra, la primera respuesta es yo no estoy loco. Exacto. Simplemente rechazar ese tipo de evaluación. Sin embargo, es tan necesario porque nosotros los médicos psiquiatras no solamente nos enfocamos en condiciones que puedan ser crónicas, como es la que tú mencionas, de toda la vida, realmente son las menos que las más. Entiendo. Hay situaciones, hay trastornos o condiciones, por ejemplo, lo que es la misma depresión y los trastornos de ansiedad, que sí, bajo un tratamiento integral y un seguimiento y uso correcto de medicación y de la parte de psicoterapia, nuestro paciente puede restablecerse y realmente dejar a algún punto su tratamiento o incluso no tener que presentar episodios a futuro. Entiendo. Entonces, realmente como todo cada caso es particular. Nosotros sí en psiquiatría somos muy meticulosos o tratamos de ser muy meticulosos de individualizar cada caso, porque si bien podemos tener dos casos con el mismo diagnóstico, pueden ser totalmente diferentes. Sí. Entonces, siempre tenemos que ver todos los factores que rodean la vida de ese individuo. No solamente nos guiamos por un diagnóstico, sino que cada atención es personalizada y tiene que adecuarse a las expectativas y también adecuarse a las condiciones de ese paciente, porque lo que buscamos es tener lo que llamamos una recuperación funcional, que ese es siempre el objetivo de nosotros en psiquiatría, de que un individuo que fue arropado por la depresión, que fue arropado por la ansiedad, que deja de funcionar, que deja de verle sentido a la vida, que se apaga totalmente, porque es lo que sucede, pueda volver a un nivel donde se conecte otra vez consigo mismo, pueda volver a restablecerse, pueda sentirse bien en su propia piel y llegue a un punto donde pueda funcionar y pueda llegar a un nivel que cumpla con sus expectativas y metas personales. Sí, claro. Entonces ya ahí, cuando vemos ese nivel, pues sí contemplamos que hay una recuperación. Entonces ya dependiendo de cada caso, uno sopesa y ve qué tan factible es que, por ejemplo, se lleve un tratamiento por un tiempo determinado y que pueda hacer que esa persona no vuelva otra vez a presentar ninguna patología en sí. Sí. Doctora, yo estuve leyendo sobre que a veces estos trastornos se pueden producir por algunas deficiencias glandulares, o sea, que ya viene desde adentro. ¿Esto es real y con medicación, tal vez vitaminas o compensar esta deficiencia de la glándula se puede mejorar? Sí, claro que sí.
Toda evaluación inicial de un médico, sobre todo nosotros los psiquiatras, que somos como los investigadores, los investigadores de la medicina. Pero ustedes son como unos investigadores fantasma, porque tienen que buscar donde no se ve. Exactamente, tenemos que ir más allá de lo que es evidente. Sí. Entonces, hacer todo el screening de analíticas es vital. E incluso si es necesario utilizar estudios de imágenes y estudios complementarios, deben realizarse. ¿Por qué? Porque hay muchas comorbilidades o algunas otras alteraciones a nivel hormonal, a nivel sistémico, que tanto pueden mimificar una patología de salud mental como también puede ser un agravante que complique y que haga que el cuadro sea más severo, y que incluso en muchos casos, cuando no obviamos la parte sistémica, si hay alguna alteración tan común como puede ser la diabetes o puede ser un hipo o hipertiroidismo, vemos que la respuesta de los medicamentos no va a ser igual. Entiendo. Entonces sí, es muy necesario. Y algo tan sencillo, que es algo que yo he observado mucho en la práctica, como por ejemplo la deficiencia de vitamina D. Que nuestra población es sorprendente, que siendo un país caribeño, que tenemos sol los 365 días del año, tenemos, la gran mayoría de la población tenemos deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D está íntimamente asociada a lo que es la depresión y a todo lo demás que trae consigo, pero sobre todo en la parte anímica. Entonces vemos pacientes donde si uno no ve esa valoración, pues el tratamiento siempre va a quedar un poco corto. Entiendo. Entonces no podemos desligar una parte de la otra. Sí. Doctora, ¿cuáles serían síntomas iniciales que desde la adolescencia o de la niñez un niño pueda estar presentando que deberían ser una alerta para los padres para dirigirse a una cita psiquiátrica? Sí, algo que es importantísimo, por ejemplo, es ver si un niño de repente cambia su conducta. ¿Y en qué sentido puede ser? Bueno, era un niño muy aplicado, interesado por su colegio y de repente no quiere ir al colegio, no quiere juntarse con sus amiguitos. O de repente un niño que era muy alegre, ahora lo vemos muy retraído, muy callado. Normalmente cuando vemos, por ejemplo, niños, las patologías más comunes como puede ser la parte de la depresión, pensamos que vamos a ver un niño que llora mucho o que está muy triste, pero la realidad es que en los niños la depresión se ve como irritabilidad. Entiendo. Mal humor tendría mal humor, el niño. Niños que pelean muy por extraño todo. En un niño. Exacto. Sí. Que se enojan fácilmente, pelean por todo, porque obviamente hay una inmadurez dentro de este desarrollo en la parte de esa manifestación emocional que el niño no sabe regular. Sí. Y lamentablemente pues se ve diferente a un adulto. Entonces sí, cuando vemos que sobre todo hay cambios repentinos o cambios que no asociamos o no vemos como algo dentro de lo que yo habitualmente veo en mi niño, tiene que ser un llamado de atención y debe de buscarse ayuda profesional. Sí. Doctora, también es la diferencia entre psicólogo y ya en la parte de psiquiatra es que ustedes pueden medicar. ¿Cuáles son los trastornos que realmente necesitan medicación? Porque sabemos que somos un país muy alegre al consumo de medicamentos y aunque algunas de estas sustancias son controladas, buscan las vías para que no sean tan controladas. Entonces me imagino que tienen que tener trastornos que sí necesitan medicación, más otros no. Así es, no, realmente, primero de diferenciarnos entre psicólogos y psiquiatras, los psicólogos son licenciados preparados para la parte del psicoanálisis. Sí. Nosotros los psiquiatras somos médicos que nos especializamos, ya con una formación en medicina interna, nos especializamos en psiquiatría. Y obviamente esto nos da una visión más global del paciente, donde el psicólogo sí es el experto en el manejo de la psicoterapia y todos los abordajes que hay. Nosotros, por ejemplo, además de conocer ese aspecto psicológico, también tenemos que conocer al dedillo la parte sistémica u orgánica y también la parte social, porque nosotros si no trabajamos la esfera completa nos quedamos cortos. Sí. Entonces, sí es importante que obviamente trabajemos en conjunto, porque así lo hacemos regularmente, pero sí en esa parte hay marcadas diferencias. Sí, pero es importante siempre aclarar ese punto. Sí, pero justo que me está hablando de ese punto, yo quisiera saber hasta dónde llega el trabajo del psicólogo y cuando entra la parte psiquiátrica, o cómo trabajan en conjunto cada uno, porque nos confundimos mucho. Todos dicen, debo ir al psicólogo, pero qué tan real que lo que tengo, necesito un psicólogo, realmente necesito ir donde un psiquiatra.
Sí, realmente hay puntos donde diríamos, bueno, si estamos manejando síntomas leves, moderados, incluso de depresión, donde hay, por ejemplo, también alteraciones que van no tanto a un trastorno como tal, sino, por ejemplo, yo identifico que yo tengo una autoestima baja, no tengo una autoapreciación de lo que soy, o no tengo un concepto claro de mí mismo. Es primordial que usted vaya primero con psicología, porque es una parte que se puede trabajar solamente con la parte de psicoterapia. Ahora, cuando tenemos una persona que ya tiene una severidad de síntomas, que está siendo disfuncional, o que ya tiene síntomas de urgencia, para nosotros son una emergencia, dígase que tiene ideación suicida o homicida, dígase que hay alteraciones del sueño, dígase un paciente que está psicótico, o un paciente que tiene ya una depresión moderada o severa, igual trastornos de ansiedad con ataques de pánico, o sea, dependiendo la magnitud o la severidad de esos síntomas, ya es una intervención directamente con psiquiatría. Ya una vez se capta en psiquiatría, pues obviamente ahí se integra la parte de psicología una vez el paciente se estabilice. Porque tenemos que ser claros, un paciente que está psicótico no le va a funcionar una terapia. Sí, claro. Hasta que el paciente no se estabiliza, pues no puede haber una intervención directa solamente con psicoterapia. Sí. Cuando estos pacientes están psicóticos, ¿pueden tener una recuperación efectiva? Sí. Porque generalmente lo vemos en la televisión como que se perdió y ya más nunca volvió. Sí. Lo que tenemos a la mano, o lo que vemos hasta en la calle. Entonces sí, con un buen tratamiento puede reintegrarse realmente. Claro que sí. Claro que sí, nosotros nunca desahuciamos un paciente, es muy raro que el psiquiatra desahucie. ¿Por qué? Porque a pesar de que son cuadros tan llamativos y preocupantes, sobre todo para la familia, para el entorno de esa persona, sí puede ser recuperable, una persona puede volver a su estado basal. Y vamos a decir, tal vez, no voy a decir en el 100% de los casos, porque siempre hay que tener una brecha a excepciones, pero si es un paciente donde se puede trabajar y donde se puede volver, se puede remitir de esos síntomas psicóticos y se puede volver a tener una persona que sea funcional y haga su vida y su día a día a su total capacidad. O sea que sí, es posible. Doctora, en el caso de las casas de recuperación, antes teníamos el hospital psiquiátrico, ya no existe. O sea, muchos nos quejamos, se necesita que haya más integración de la salud mental. ¿Realmente ha habido un cambio al cerrar este hospital, una reintegración, y quizás como población estamos completamente desinformados de lo que está sucediendo? Sí, sí. Fíjate, ya hace unos años se cerró el hospital psiquiátrico, el que era el antiguo hospital psiquiátrico Padre Villín, donde sí teníamos un concepto psiquiátrico muy manicomial. Y ahí venía muy acorde con la pregunta anterior, que lo que nos muestran los medios, las películas, lo que vemos en conocimiento popular, realmente es como que pensamos que la psiquiatría es como era hace 60, 70 años, donde hay que recluir a un paciente, poner una camisa de fuerza, donde se ve incluso que los métodos que se utilizan como algo de tortura. Sí, claro. Si no se porta bien, si está agresivo, entonces hay que maltratarlo, cosa que gracias a Dios y al pasar de los años y la evolución de la ciencia, es totalmente desconectado a lo que es la psiquiatría hoy en día. Entiendo. Y de ahí viene mucho el estigma que se trabaja con salud mental y psiquiatría, porque sigue proyectándose como que esa psiquiatría de antes es la psiquiatría de la actualidad y es totalmente desconectado de la realidad. Hoy en día, ya con el cambio que se hizo, pues esta transición del hospital psiquiátrico pasó a ser lo que es un centro de rehabilitación psicosocial, que es uno de referencia a nivel de Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué pasó? Pues entonces se pasó el paciente al hospital, que es realmente como debe manejarse el paciente de psiquiatría y como es la psiquiatría actualizada. Entonces, hoy en día, ya de por sí nosotros teníamos una unidad de intervención en crisis en el Hospital Salvador B. Gautier, pero ya hoy en día en cada uno de los hospitales de al menos el área metropolitana y en muchos de los hospitales también a nivel del interior del país, ya se están habilitando esas unidades de intervención en crisis. ¿Para qué? Para que justamente se trate el paciente de salud mental como un ser integral.
como cualquier otra especialidad. Tal vez que no se vea como que es un trastorno sin recuperación, sino que realmente tiene una viabilidad y una fuente, tiene un final. Así es, porque ya el objetivo, como te digo, del psiquiatra hoy en día no es incapacitar a una persona, es todo lo contrario, es tratar de hacer que esa persona sea lo más funcional, que tenga un nivel de calidad de vida y que aporte, que sea un ente que aporte a su entorno. Entonces, realmente, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial se promueve esto. Sí. Pacientes que tal vez ya son muy crónicos, pero se enseña habilidades, se le enseñan destrezas, ¿para qué? Para que vuelvan a ser entes funcionales. Entiendo. Entonces, sí es el propósito de la psiquiatría hoy en día. ¿Y cuándo es necesaria que una persona así necesite o vaya a una casa de recuperación? Por lo menos por un tiempo, porque me imagino que cada uno individual y su recuperación individual. Sí, tú sabes que como todo en nuestro país, sobre todo en el sector salud, hay muchos puntos que todavía deben trabajarse y se están trabajando. Se supone que, por ejemplo, además de las unidades de intervención en crisis, deben existir otros recursos de mediana y larga estadía, pero que sean para transicionar a este paciente y volverlo a reintegrar a la sociedad. Yo sé que hay algunos proyectos que están funcionando y están ya creando esta disponibilidad, pero falta mucho en ese aspecto. Sí. Lo que sí, en este punto recae mucho a nivel social. Entiendo. Entonces, tratamos de hacer más lo que es el trabajo de conciencia y de crear conciencia en la población, en esa familia de esa persona que necesita darse un seguimiento estrecho, tomar sus medicamentos, que entienda la condición y la patología que tiene su familiar. ¿Para qué? Para que justamente poder brindarle ese apoyo que esa persona necesita. Entiendo. Y que pueda entonces cumplirse el objetivo de que sea reintegrado a la sociedad. Sí, doctora, acaba de mencionar un punto bastante importante, que es la familia. ¿Qué posición debe tomar la familia ante un paciente que tenga, una persona que tenga un trastorno psiquiátrico? Le pregunto, porque antes, cuando existía justo el hospital psiquiátrico, eran tirados al abandono. Ese paciente era tirado al olvido, la familia quizás venía un mes, o quizás no volvía, lo tiraban ahí. Entonces, este apoyo, esta ayuda, ¿cómo como familia podemos ayudar a la mejoría de una persona con un trastorno? Sí. Es esencial, realmente el que tu entorno te acepte, tenga conocimiento, que es la principal herramienta. Yo siempre he dicho que educarse es el mejor aporte que uno puede tener. ¿Por qué? Porque tú conocer cuáles son los síntomas, qué yo debo esperar, qué no debo esperar, cómo debo tratar a mi familiar, cómo yo puedo ayudarle a que continúe su tratamiento, si debo acompañarlo en las consultas, si debo darle ese apoyo para que haga la psicoterapia. Todo esto es importante y sobre todo para nosotros, porque no solamente vemos la perspectiva del paciente, sino que el cuidador y la familia, el núcleo de esa persona, nos brinda una información valiosa y nos permite también saber cómo realmente está evolucionando esta persona y este paciente. Sí. Y para el paciente, sentir que está contando con ese apoyo, sentir que es aceptado, sentir que está siendo respaldado en este proceso de quebranto de su salud, pues hace la diferencia. Sí. Y lo vemos, nosotros lo vemos en la práctica de cada día. O sea, el paciente que cuenta con un núcleo de apoyo vigente, activo, tiene una recuperación funcional mucho más pronto y mucho más perdurable en el tiempo. Sí. Doctora, ¿y usted no encuentra que después de la pandemia quizás ha habido una apertura más grande hacia el asunto de no ver los trastornos mentales como estoy loco, sino que las personas le están dando cabida y quizás están buscando ayuda más frecuente y más rápido? Si algo positivo podríamos había que sacarle a la pandemia. Si algo positivo dejó esta situación fue que nos hizo como interiorizar un poquito más y darnos cuenta de que en este proceso que estuvimos en ese claustro, que tuvimos que vernos frente a frente con la familia, con lo que en el día a día se nos hacía difícil conectarnos, sí, o estar solos con nosotros mismos y darnos cuenta de cómo estamos, hacer un stop. Hizo que la gente tomara más en serio o que le diera más importancia, vamos a decir un poco más de la que debería. Sí, claro. Sobre lo que es su salud mental. Sí. O sea que si bien nos ha traído un incremento considerable en la incidencia de las patologías, pero también sí se ha creado más conciencia, es cierto, ahí hay una apertura mayor
y tenemos que seguir trabajando porque como todo en la mente humana, poco a poco vamos borrando y vamos olvidando y volvemos a viejos hábitos. Pero sí ha habido una receptividad a conocer más sobre salud mental, nos ha tocado más de cerca, lo hemos vivido más en carne propia, entonces somos como un poquito más abiertos a entender que una condición de salud mental es como cualquier otra enfermedad de nuestro cuerpo. Sí. Es realmente nuestro cerebro y todo nuestro organismo que necesita regularse. Y eso nos puede pasar, como puede ser una diabetes, puede ser una depresión. Claro. En el caso de la depresión, cuando estamos pasando por este proceso de tristeza, casi siempre por una pérdida, ya sea de un familiar, ya sea de un vínculo sentimental y todas estas situaciones que se pueden dar, ¿cómo podemos diferenciar que no estoy teniendo una tristeza profunda y ya realmente a lo que estoy llegando es a una depresión en la que necesito ayuda? Sí, bueno, por ejemplo, en esas situaciones que mencionaste, se habla más de lo que es un duelo. Cuando tenemos una ruptura sentimental, la pérdida de un ser querido, perdemos un trabajo, realmente algo que le tenemos un aprecio y un apego emocional, si se pierde, se entra en un periodo de duelo y es lo habitual, de que estemos tristes, nos sintamos desmotivados, pensemos mucho en esa persona o en esa situación, entendamos como que por un momento hemos perdido todo o lo más valioso o algo muy, muy valioso. Pero ya cuando llegamos a un punto donde fuera de este periodo de tiempo, de algunas semanas, incluso hasta pocos meses, que persiste, o que esos síntomas comienzan a agravarse, o sea, esta tristeza no se me va, esta desmotivación no se quita, ya yo no me quiero parar de la cama, al contrario, está evolucionando. Ya yo no me quiero bañar, no quiero comer, estoy perdiendo mis facultades. Entonces ya estamos viendo que más allá de un duelo, estamos transicionando a un estado depresivo. Entonces justamente tenemos que abrir los ojos y sobre todo cuando vemos un familiar, un ser querido que sabemos que está pasando por una situación similar, prestar atención, porque muchas veces la persona no se está dando cuenta de lo que está pasando y si las personas de su entorno comienzan a notar que ha cambiado y como que no vuelve otra vez a conectarse a esa persona que era antes. Entonces ya cuando tenemos esa pérdida de esa funcionalidad, tenemos esa pérdida de esos hábitos, ya estamos incluso pensando en que no vale la pena, que ya yo quiero tirar la toalla, incluso ya me quiero morir. Ya es algo de urgencia que hay que buscar una asistencia de salud mental. Entiendo. En este caso ya sí deberían intervenir los familiares, me imagino, porque la persona no tiene la capacidad de verlo, ¿no? Es lo ideal. Es lo ideal que los familiares como son y como conocen mejor a su persona, ¿no? A su ser querido, deben intervenir. O sea, no, en esa parte sí es bueno hacer un llamado a la atención a la población en general, porque a veces somos muy pasivos. Exactamente. Somos muy ya pasivos. Ya se le pasará, eso es cosa del momento, o si no, lo que queremos hacer es como que en vez de yo escucharte, en vez de yo estar contigo y darte el apoyo, aunque sea en silencio, no, ven, vamos a salir, vamos a tomarnos unas bebidas. A veces estoy cansada de escuchar lo mismo y tú no sales de ahí. Exacto, incluso reprocharles. Llegamos a ese punto y lamentablemente es que tenemos muy poca educación en el manejo emocional. Y lo que queremos como que sal rápido del problema. Yo no quiero enfrentar o tener que lidiar contigo el problema. Yo quiero que tú salgas solo rápido. Entonces, en esa falta de educación emocional, en vez de ayudar, muchas veces desayudamos. Decimos esa linda frasecita que tan comúnmente se escucha, pon de tu parte. Que queremos que la persona por sí mismo se saque a sí mismo del hoyo. Que reaccione. Y reaccione. Y lamentablemente lo que estamos es echándole más tierra. Entiendo. Porque tú estás haciéndole entender a la persona que es tu responsabilidad de tú estar bien. Y es tu responsabilidad y no quiero yo tener que lidiar con eso. Entiendo. Entonces a veces tenemos que tener tacto. Y es normal que no tengamos las herramientas para ayudar a una persona con depresión o con un trastorno de ansiedad, pero a veces simplemente el hecho de estar, acompañar, no tenemos que buscar una solución, solamente que el otro sepa que estamos ahí. Entiendo. Y que obviamente si vemos que es una situación preocupante,
busquemos las herramientas que están ahí para darle ese servicio a esa persona que lo necesita. Entiendo. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero la quiero dejar con una pregunta ya siguiendo el hilo de justo esto. Cuando una persona no desea ser ayudada, ¿cómo podemos ayudar desde la negación? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, me quedé con la pregunta de cuando una persona se niega a recibir ayuda, ¿qué podemos hacer para ayudar? Sí, bueno, ahí es una situación compleja, sí, porque muchas veces, como mencionábamos ahorita, hay situaciones donde el paciente o la persona no es consciente de que está tan mal como los demás lo ven. Pero es un deber, es una obligación de que sea que de alguna manera podamos persuadir, convencer o de llevar de las formas y bajo las estrategias que sean necesarias a que esa persona tenga la asistencia y busque ayuda. Muchas veces incluso haciendo una intervención, como decimos en familia, ¿no? Hablar como un núcleo y hacer una reunión familiar y determinar de qué manera sería la estrategia más factible, conociendo a nuestro ser querido, qué sería lo que más le podría funcionar para que acceda a buscar el servicio. Pero es un compromiso que debe vincularnos a todos y debemos accionar. Eso sí es importante. Sí. Doctora, desde su experiencia, ¿cuáles son los pasos grandes que usted entiende que está dando la psiquiatría en nuestro país para tener más apertura hacia la población y que lo vean de una forma diferente? Sí, bueno, la parte de la comunicación, o sea, de brindar, tener acceso a la información es importantísimo, de que obviamente se trabaje la parte del estigma tan fuerte que existe con relación a la salud mental, el acceso a los servicios. Como mencionamos ahorita, el hecho de que ahora en cada uno de nuestros hospitales haya un servicio de psiquiatría y de psicología, o sea, salud mental en sentido general, que se da la consulta, que si llega la emergencia se va a asistir, que cuentan con alguna cama para internamiento, normalizar y hablar sobre salud mental son las estrategias más eficaces para que justamente aquella persona que está necesitando le llegue la información y pueda buscar el recurso que tenga a la mano. Entiendo que nuestro país está haciendo una ardua labor, tanto por el Ministerio de Salud como el Servicio Nacional de Salud. Se están notando muchos cambios favorables, pero sí tiene que venir de arriba ese deseo, ¿no? Y tiene que ser un deseo colectivo al igual, porque sí, la salud mental es una responsabilidad no solo del individuo que la presenta, sino de todos. Sí. Doctora, en el caso de pacientes que ya tienen trastornos que son bien marcados, como es la esquizofrenia, de este tipo de paranoia y esos trastornos psiquiátricos que son bien fuertes, ¿cómo se manejan estos casos? Sí, bueno, cuando hay un paciente con esquizofrenia, que realmente son más la menor cantidad de la población. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque sí es uno de los trastornos o condiciones más discapacitantes que tenemos en salud mental. Realmente el paciente con esquizofrenia debe hacerse una intervención que sea integral, que sea conjunta. El paciente tiene que tener
su evaluación por psiquiatría, debe de llevar su tratamiento y sabemos que la esquizofrenia sí, dentro de las pocas condiciones de salud mental que sí es crónica. Entiendo. Es para toda la vida. Es para toda la Ahora vida. bien, el hecho de que sea crónica o de toda la vida no es una determinante de que esa persona no va a ser funcional o de que esa persona no va a hacer su vida a su justa medida. O sea que como quiera sí puede reintegrarse socialmente. Así es. Cuando tenemos una intervención oportuna, y es importante que se sepa, cuando empezamos, o sea, es un tratamiento temprano, una intervención, un diagnóstico y tratamiento temprano, el pronóstico de vida de esa persona mejora considerablemente. Y sí, tenemos pacientes que son obviamente es una enfermedad que casi siempre, en la mayoría de los casos, se presenta en edades tempranas, o sea, adultez temprana, incluso a veces hasta ya en la adolescencia. Cuando se hace una detección a tiempo de su condición y se trata a tiempo y se dan los seguimientos y se involucra todo su núcleo, es un paciente que puede hacer su vida de casarse, tener una familia, trabajar, estudiar, se puede integrar completamente. Puede integrarse a la sociedad completamente. E incluso hay personas que tienen el diagnóstico y que nadie lo sabe. Le iba a preguntar justo en esa parte, porque me habla de que puede casarse, tener hijos, puede trabajar. Generalmente asocian el tener trastornos psiquiátricos con no ser muy inteligentes. ¿Qué tan real es esto? Porque, por ejemplo, vemos niños que tienen trastornos ya que son de autistas, que son sumamente brillantes. Así es. Me imagino que en el caso de otros trastornos psiquiátricos se puede dar eso también. Así es. Realmente el coeficiente intelectual o el nivel de inteligencia no tiene nada que ver con una condición de salud mental. Entiendo. Y por el contrario, se dice, y hay algunos que estudios... que no hay cosa más inteligente con locos. ¿Cómo lo dice? No se dice, por ejemplo, que el hecho de tú tener un alto coeficiente intelectual te hace más propenso a deprimirte o a presentar trastornos de ansiedad. Sí. O sea que hasta en ese punto es más favorecedor, pero no guarda una relación. Sí. O sea, para nada. A excepción, por ejemplo, de un trastorno de neurodesarrollo que es un trastorno en el retraso del desarrollo, que es el único, o el deficiencia intelectual, que es el único que sí podemos decir que está vinculado con lo que es su inteligencia. Sí. Y esos son casos muy puntuales. Pero fuera de eso, lo demás no guarda estrecha relación. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, ¿es real que generalmente son muy brillantes las personas que sufren ese trastorno? Suelen ser personas, sí, con una inteligencia promedio o superior, pero no es necesario. No es necesario, sí. No es necesario, pero sí, como te decía ahorita, o sea, sí la inteligencia se ha comprobado que está vinculada sobre todo en pacientes que tienen tienen depresión o tienen trastornos de ansiedad. ¿Y por qué se debe esto? Que está muy mucho aburrido. Conocimiento. Porque los proyectos no les salen perfectos. Hay un nivel de autoexigencia, hay ciertas cosas sí. que los predispone más. Sí. Doctora, ¿hay trastornos que pueden afectar físicamente al paciente o pueden dañar a algún otro órgano o alguna condición que lo puede hacer? Porque hay veces, por ejemplo, que pasamos por la pena de la pérdida de un familiar y queremos que el corazón nos los arranque del dolor tan fuerte que sentimos. ¿Qué tan real es esto y cómo un trastorno psiquiátrico puede afectarnos físicamente? Sí, fíjate que justamente el más prevalente de los trastornos, que es una esfera de trastornos realmente, que son los trastornos de ansiedad. Ahí va la ansiedad generalizada, la fobia específica, fobia social, ataques de pánico, todo eso se engloba dentro de trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un factor determinante para el desarrollo de condiciones crónicas, desde hipertensión, diabetes, infarto agudo del miocardio, eventos cerebrovasculares, disfunción a nivel de la función reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. Entiendo. A nivel metabólico, ese estado de este cortisol elevado de forma constante trae repercusiones y va dañando poco a poco nuestros sistemas. Entonces, una persona incluso que tiene ansiedad crónica, ya al final de sus días, casi siempre va asociándose a otras comorbilidades, o ha desarrollado hipertensión o diabetes o obesidad, un sinnúmero de condiciones crónicas que están íntimamente relacionadas con los trastornos de ansiedad. Entiendo. O sea que la ansiedad es un desencadenante para desarrollar todas estas complicaciones de salud.
Entiendo. Y así pues también lo es la depresión, también los trastornos del sueño, que es otro de las esferas más frecuentes en las consultas. Y creo que es una de las más comunes. Lo que pasa es que, como tú mencionaste ahorita, tenemos acceso a ciertos medicamentos automedicados. Y que no necesitan receta. Que no necesitan receta y lamentablemente no corrigen el problema. Exacto. Lo agravan. Entonces, ¿qué pasa? Como lo agravan, seguimos con la situación y el problema y lamentablemente cronificamos la situación. Entonces ya llegamos a un punto donde tenemos un nivel de deterioro, porque sí, el sueño afecta también todas las esferas sistémicas, nos hace más propenso a la obesidad, y la obesidad trae todas las otras demás consecuencias metabólicas, y también a nivel hormonal es un desbalance. Entonces, el no corregirlo a tiempo, el mal uso de medicamentos de venta libre, cronifica y agrava la situación. Entonces, solamente por mencionarte dos de condiciones que son muy frecuentes y que vemos en el día a día, traen consecuencias sistémicas que vienen como consecuencia de una alteración a nivel de nuestra parte conductual, porque todo está íntimamente relacionado, contrario a lo que las personas pensamos en la mayoría de los casos. Todo lo que produce una alteración en nuestro cerebro también impacta a nivel de nuestro cuerpo. Entiendo. Doctora, acaba de mencionar la medicación y casi siempre toco los temas de automedicación porque esto es una situación que está al doblar de la esquina. ¿Qué tan peligroso es la automedicación en situaciones de trastornos psiquiátricos? Es muy delicado y muy peligroso porque, primero, no estás llevando o no se están llevando los lineamientos como corresponde. El hecho de simplemente no saber si esa medicación es la adecuada para ti puede ser algo que te produzca más daño que beneficio. El hecho de usarla en la cantidad o frecuencia que no es la adecuada también trae repercusiones a nivel sistémico y a largo plazo. Y el hecho de utilizar algo que no es apropiado para lo que tú estás presentando te hace que tu condición se agrave, se cronifique y sea más difícil entonces revertir. Entonces, el automedicarse nunca es la solución. Automedicarse solo trae efectos o repercusiones negativas. Y aunque en el momento se pueda sentir, mira, yo me tomo esta pastillita y puedo descansar, duermo bien, estoy más o menos tranquilo, pero a la larga no estás corrigiendo el problema. Eso es como, por ejemplo, las personas que recurren al alcohol, por decir la sustancia más socialmente aceptable. Claro. Que yo estoy estresado, déjame tomarme mi copita, mi traguito con mis amigos, para olvidarme un poquito de la angustia, del estrés, de las preocupaciones del trabajo. Tú lo haces un día, 2, 3, y luego se vuelve un hábito. Y a la larga sabemos que el alcohol, a pesar de que en ese momento te da una relajación y te da un placer, tú pagas las consecuencias el día siguiente. Y ese efecto a largo plazo en ese cerebro que no le es tóxico, va dañando, va deteriorando, y tal vez no vea las consecuencias en 2 o 3 años, pero sí a los 10 y 15 y 20 años. Entonces es igual con las medicaciones fuera de lugar. No es recetadas por un profesional, te va a traer las consecuencias. Tal vez no lo veas ahora, pero a largo plazo van a pasar facturas. Doctora, y en el caso de las drogas, que lo veo que a veces están asociadas a situaciones psicológicas y psiquiátricas, ¿qué tan real es esto? Es lamentable ver que en el día a día, en los últimos años, el incremento de personas que están recurriendo al uso de sustancias es excesivamente alto. Y muchas veces porque si vemos el entorno social, la música, lo que se ve, lo que se promueve, la chabacanería del día a día, eso no hace nada, date no hace nada. Situación. Exacto, salen usando marihuana, salen usando otras ahora sustancias. La marihuana realmente, aunque esté prohibida acá, está muy comercializada. Pero lamentablemente cuando vamos a la realidad, lo que tantos estudios de investigación como lo que vemos en la parte vivencial en la consulta, es que hay personas jóvenes sobre todo, que la prueban una ocasión y se psicotizan. Y que luego de probarla y psicotizarse, detonan una condición de salud mental. ¿En serio? Algo, no estoy exagerando. Algo tan sencillo como una sola prueba en un solo momento ya se disparó todo. Exactamente.
y son muchos los casos, no hablo de uno o dos, son muchos los casos. Entonces, lamentablemente estamos hablando de al menos la marihuana, pero hay otras que son sustancias peores, que también, que son más fuertes. Sí, y también hay mucho acceso, hay mucha desinformación, hay por formar parte de un grupo, por aceptación, terminan incurriendo en el uso y luego en la dependencia, uso y abuso y la dependencia de sustancias. Sí. Pero lamentablemente sí, está a la luz del día. Y lo vemos como entonces un reto. Entendemos que hay que hablar, hay que decir y señalar que está siendo un agravante, y para nosotros lo que trabajamos la conducta nos preocupa mucho, porque es una sociedad donde un individuo pierde conexión. Lo que las sustancias hacen es desconectarnos. Exacto. Entonces, cuando ya tú llevas a un nivel de habituarte a esa desconexión, emocionalmente te vas también aplanando, vas siendo indiferente, voy necesitando más, voy queriendo más emociones más intensas, y lamentablemente no se va a afectar solo un individuo. Cuando una persona consume y está bajo efectos de sustancias, afecta todo lo que está a su alrededor. Y vemos los casos de accidentes, de agresiones, de asesinatos, homicidios, que es bajo el efecto de sustancias. Sí. Entonces, las sustancias ilícitas, las drogas, lamentablemente no están viniendo a aportar a nuestra sociedad, y son una preocupación. En el caso del alcohol también pasaría lo mismo, o sea, que sean sustancias diferentes. ¿En las adicciones se manejan de la misma forma? No, cada adicción se maneja de forma diferente. Y obviamente tenemos que ver el trasfondo, porque como mencionaba ahorita, tal vez una persona que está manejando mucha ansiedad, problemas del sueño, es más socialmente aceptable que yo me tome mis 2 copas de whisky antes de acostarme para yo dormir más placentero, o tomarme mis 3 copas de vino, porque eso es normal, pero ya yo lo estoy haciendo todos los días, y el día que no lo hago me hace falta y lo necesito. Crean esa parte del abuso y la dependencia, y entonces ya después, lamentablemente, cuando estás habituado, es muy difícil que puedas tener ese control. Y si, como te decía, no se va a corregir el problema. Es algo que es como una curita, que tú lo pones en un momento, pero lamentablemente el efecto a largo plazo va a ser muchísimo peor. Y en el caso de las adicciones, ¿realmente hay una recuperación? Porque siempre tenemos el aspecto de la recaída. Entonces, ¿sí es real que una persona puede salir de ese hoyo, o eso va dependiendo? Bueno, hay casos que sí, no podemos decir que no, porque hay muchos casos que sí han logrado llevar los lineamientos, dan su seguimiento, sobre todo por una disposición de cambio. Eso es individual ya de cada uno. Es individual, y debe ser una situación donde, claro está, el individuo está constantemente probándose a sí mismo que puede superarlo. Entiendo. Casi siempre viene, lamentablemente, por situaciones que asocian con el uso de sustancias, pero con condiciones fatídicas. Entiendo. Por ejemplo, a veces tocan fondo porque cuando estaban en ese consumo alguien falleció, hubo un accidente. Y es algo que a veces sí hace que la persona o el individuo pueda tener como un choque de realidad y querer salir. Pero la realidad, vamos a decir, lo común no es eso. Entonces sí es difícil, por algo es una condición, es un trastorno, una adicción. Debe ser llevado de la mano de profesionales, debe de cumplir un rigor de tiempo, debe de tener un proceso de desintoxicación. Es un proceso que es muy demandante. Entonces, mientras mejor podamos evitarlo, la prevención es la mejor de las soluciones. Si usted está viendo que ya me estoy pasando con esa 3 copitas, ya yo quiero algo más fuerte, ya yo necesito, porque me sigo sintiendo ansioso, me sigo sintiendo que no puedo dormir, en vez de recurrir a ese alcohol o a esa pastillita que me ofrecieron, cualquier otra cosa, mejor invierte en ir a un profesional y corregir el problema desde la génesis, desde la base, que le va a garantizar que usted va a tener calidad de vida y que va a superar esa situación. Entiendo, doctora. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero aquí tiene las pantallas para que dé sus contactos. Bueno, estamos dando la consulta en Grupo Médico NACO y también en Salud Clinic, así como en Sedimat. Pero mi contacto personal, donde pueden comunicarse, es al
384-4878. Ahí quedamos a la orden y pues... Y si tienes redes sociales también que desean contactar. Sí, vía Instagram me pueden contactar, doctora Janet Taveras. Ahí estamos también dando siempre pautas y pues también cualquier información y cualquier apoyo que podamos brindarles, estamos más que prestos siempre. ¿Algún consejo que le quiera dejar a la población con respecto a la salud mental? Porque usted es persona idónea para esto. Realmente la mejor estrategia para tener una buena salud mental, que no es solamente la ausencia de una patología, es poder llegar a este estado de bienestar, de equilibrio. Y no hay que esperar que las cosas se pongan difíciles para buscar una ayuda. Siempre tenemos algo que mejorar, siempre tenemos algo en el cual crecer como individuos. Entonces acuda a su profesional, vea cómo está todo, sea de una manera de prevenir. Y así usted va a tener mejores resultados. Y si ya usted sabe que algo está pasando, no titubee. Vaya a su consulta. No tenga miedo, que igual como usted tener otra afección sistémica de su cuerpo, también su cerebro necesita que se le dé esa ayuda. Y el profesional de la salud, como es el psiquiatra, estamos ahí para ello. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en el programa. Creo que le saqué el juguito bien sacado, pero el placer ha sido mío. Hay algún motivo por el cual se le invita nuevamente. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.